venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios.
great you are, God. We praise you, Lord. Te bendecimos, Señor. Toda la gloria y la honra y la alabanza para usted, amado Rey, Señor. Te bendecimos, Padre eterno, Señor. Gracias por este día, Señor. Se está celebrando el Día del Padre, Señor. Nosotros celebramos primeramente a usted, Señor, y honramos a nuestros padres, bendito Dios. Sea bendiciendo a nuestros padres, a cada padre de familia, Señor, que se tomó su lugar, su tiempo para venir aquí, Señor. Bless every father in this place, God. Amen. Vamos a alabar al Señor, amén. Let's worship God. Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Es poderoso.
la gloria y la alabanza, Señor. Eres digno, Padre eterno, te bendecimos, Señor. Nos alegramos, Padre mío, en estar en este lugar, Señor. Bendiciendo tu nombre, Señor. Preparando nuestras vidas para tu palabra, bendito Rey. Te bendecimos, Cordero Divino, Señor. En este día el tema que he escogido para hablarles y para mí también, no crea que es solamente para ustedes, voy a hablar un poquito acerca del arrepentimiento. No mucho se toca en la iglesia hoy en día del arrepentimiento, porque es algo que alguien no le gusta escuchar, más que nada no le gusta salir de su comodidad. Y hay veces que cuando se habla de arrepentimiento es como que empezamos a no sentirnos a gusto y tendemos por lo general a que nos molesta. Así que vamos a ver un poquito el tema arrepentimiento. Cuando uno piensa arrepentimiento y sin ir a las cosas de Dios, cuando uno dice arrepentimiento, por lo general cometemos algún error y lo primero que decimos es lo siento. Y como dijera en inglés, el sorry, cuando a veces le digo a mis hijos, tan fácil que se nos hace decir sorry. Pero podemos ver que ese no es el arrepentimiento realmente genuino, un arrepentimiento para salvación que hoy el Señor nos pide. El lo siento, I'm sorry, no es realmente lo que Dios está esperando de nosotros. Así que vamos a ver, la palabra arrepentimiento en sí quiere decir cambio de opinión, dejar de hacer algo. Entonces, vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento. No es necesario sí lo pueden apuntar, pero no es necesario. En sí el enfoque de hoy en día vamos
va a ser arrepentimiento de nuestras vidas, de nuestros pecados para salvación. Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo el Señor antes hablaba a través de los profetas. Más que nada lo hacía al pueblo de Israel o al pueblo, y casi siempre lo hacía colectivamente. Vuélvanse a mí, regresen, busquen. Entonces, cuando los profetas le hablaban al pueblo, le hacían entender que hay veces que, aún siendo salvos, ellos se desviaban, miraban atrás o volvían a sus viejas andanzas, rendían culto a otros dioses, aún reconociendo lo que el Señor había hecho. Entonces, por ejemplo, ahora, y ese término se usaba en la palabra arrepentimiento, volverse atrás, regresar, buscar. Podemos ver, si quieren anotarlo, en Amos 5, donde Dios llama al arrepentimiento al pueblo, y también en Osea 6 y el 14, donde Dios habla a través del profeta para que el pueblo se vuelva a Él. Pero lo que nos vamos a enfocar en Ezequiel, por ejemplo, si eso sí pueden abrirlo, Ezequiel 18:20, es cuando el Señor empieza a hablarle ya más personal. Si lo tienen, la palabra de Dios dice así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí nos está diciendo que si mi padre pecare, pero si yo me arrepintiera y sigo el camino del Señor, el pecado va a ser de él. Y dice que si él no se arrepintiera, él moriría. Entonces también podemos ver aquí en Ezequiel también 33, podemos abrir Ezequiel 33, 7 al 9. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morir, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo te dijere al impío de cierto morirás, si tú no hablares para que te guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú liberarás tu vida. Acá está hablando el profeta Ezequiel, diciéndole al pueblo, diciéndole más que nada, si hay alguien que fuera profeta y te muestra que realmente estás en pecado y no te arrepientes. En el tiempo de antes, cada cual que cometía pecado, era de muerte, o sea, era castigado. Entonces aquí hablándole al pueblo de arrepentimiento. Lo que sí le tengo que decir, vamos a ver un poquito ahora acerca de que hoy en día el ser humano se necesita arrepentirse. Porque si yo hoy le preguntara de qué tendríamos que arrepentirnos, lo primero que diríamos, pues yo no soy tan malo como uno cree o como uno piensa. Pero realmente vamos a mirar qué nos dice hoy las Escrituras, qué nos enseña las Escrituras. Y vamos a hablar un poquito de arrepentimiento de pecado. Y para entender esto debemos entender que todo el ser humano es pecador y necesitamos todos arrepentirnos. ¿De qué? De nuestros propios pecados. Debemos entender que el pecado, primeramente hemos transgredido la ley. ¿Y cuál era la ley?
si nos damos cuenta, la ley era los 10 mandamientos. Solamente Jesucristo pudo venir a este mundo y no pecó, y aún así sin pecar fue crucificado. Quisiera hablar un poquito del pecado de transgresión de la ley. Eso lo podemos ver en Juan 3:4. Si podemos ir a Juan 3:4. ¿Lo tiene? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice. Entonces, o sea, la persona que comete pecado está infringiendo la ley. También vemos en Romanos 7:7, donde el apóstol Pablo nos enseña acerca de la ley. A ver si podemos ir acerca de Romanos 7:7, ¿qué nos dice? Dice la palabra, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciéis. O sea, debemos entender que la ley no nos va a salvar. La ley, para lo único que nos sirve hoy en día para nosotros, es para acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús, que va a ser el que nos va a perdonar de nuestros pecados. Debemos entender que es importante no separar la ley, porque hay veces que hoy el ser humano piensa que porque vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Pero por medio de la ley nos hace vivir hoy en día en santidad. Ese es el parámetro, porque por medio de la ley el ser humano puede ver realmente si realmente somos o no somos cristianos. Porque, por ejemplo, sabemos que los 10 mandamientos son la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios antes que cualquiera que cometiera, el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas y no tomar su santo nombre en vano, no robarás, no mentirás. Dice, pero tan solo uno fallara o uno no cumpliera uno de esos 10 mandamientos, dice que ninguno de los otros era válido. Entonces, sinceramente, evaluándonos hoy en día, ¿cuántos hubieran podido cumplir realmente esa ley? Yo creo que ninguno de nosotros. Entonces, lo que hoy para nosotros es la ley, simplemente es para tapar la boca de nosotros y hacernos ver que realmente somos pecadores y necesitamos el arrepentimiento. Somos pecadores y necesitamos correr a Él. A veces que nos cuesta entender esa parte. Dice, bueno, ahora vamos a entender un poquito, vamos a hablar acerca del pecado que entró en la humanidad, porque hay veces que nosotros no entendemos, pero nosotros ya somos pecadores de nacimiento, y no somos pecadores de nacimiento por mi padre o por mi madre, sino somos pecadores porque el pecado entró en la humanidad desde el tiempo de Adán y Eva. Vamos a hablar un poquito del pecado de Adán y Eva. Podemos ir a Romanos 5:12. Si lo tienen ahí. Digan amén. 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nos hace aclaración acerca del pecado de Adán y Eva en el huerto cuando pecaron. Así que por ellos nosotros somos pecadores. También si vamos, el Salmo también nos hace una aclaración. También el rey David acerca Salmo 51:5. Si lo tienen también, vamos a leerlo. Dice, he aquí, ¿lo tienen? Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí está hablando del pecado de Adán y Eva, no está hablando del pecado de su madre en sí, que haya ido y haya engañado a su padre para que Adán y Eva hayan nacido. Aquí está hablando del pecado de Adán y Eva.
Entonces debemos entender que el ser humano por naturaleza somos pecadores. Ahora, antes de pasar al siguiente, estamos hablando de arrepentimiento, pero debemos entender también el pecado. Cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra manera de vivir. Porque si no entendemos eso, no vamos a saber de qué tenemos que arrepentirnos. Entonces vamos a ver algunos libros donde nos habla acerca del pecado, cómo está el ser humano. Mientras no entendamos cómo está el ser humano, cómo estamos nosotros, realmente no vamos a saber de qué tenemos que arrepentirnos. Si quieren anotar o podemos leer, podemos ir a Tito 3, del 3 al 4. ¿Lo tienen? Aquí vamos a hablar un poquito acerca de cómo está la condición del ser humano, cómo está la condición del ser humano sin Cristo, el ser humano en pecado. Y dice así: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor Salvador, su amor para con los hombres. También podemos ver en Gálatas 5, 19 al 21, cómo está la condición del hombre, o sea, cómo estamos nosotros sin Cristo. Y manifiestas son las... ¿lo tenemos? Gálatas 5, del 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando yo leo todas estas cosas, realmente me viene a mi vida, me viene a mi cabeza cómo yo andaba. Y leyendo todo esto me doy cuenta que mi condición en este mundo estaba esclavo al pecado, estaba esclavizado a una vida que realmente el pecado dominaba mi vida, porque no podía caminar, no me podía primeramente acercar a Dios. Porque a veces que uno dice, en la condición que uno se encuentra, piensa que uno puede volver cuando uno quiere o puede venir a Dios, pero eso es mentira. Porque cuando uno se deleita en el pecado, cuando uno está cometiendo esos tipos de pecado, lo único que piensa es seguir pecando. Y realmente no le interesan las cosas de Dios. Entonces esa condición que el ser humano tiene de esclavitud más que nada, lo hace tomar malas decisiones, lo hace caminar por lugares donde uno no tiene que caminar. Y solamente la misericordia del Señor puede hacer que las personas puedan ser transformadas. Solamente de Él depende que el ser humano pueda ser cambiado. Porque si vamos al caso, si yo tuviera que hablar, que no es necesario tanto hablar de mi vida personal, si hubiera sido por mi propia voluntad de buscar de Cristo, y yo todavía estaría perdido en el mundo, o seguramente estaría con un tiro en la cabeza o muerto, porque no era nada bueno donde yo andaba. Entonces, pero debo reconocer que Dios en su misericordia, el amor hacia sus escogidos, y no por méritos propios, porque el ser humano no tiene nada para darle al Señor, es por pura gracia de Él. También vamos a ver un poquito en Colosenses, que nos habla acerca de la condición de cómo estamos hoy en día sin Cristo. Colosenses 3, del 5 al 9. ¿Lo tenemos ahí?
Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme... disculpen, no era ese. Es Colosenses 5, disculpe, Colosenses 5 al 9, Colosenses 3 del 5 al 9. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otros tiempos, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y volvemos a tocar lo mismo. Esta es la clase de pecado que uno anda sin Cristo. Aunque uno pueda decir, no, es que yo ando en otras cosas, no son tan graves como esto. Déjeme decirte que pecado ante los ojos de Dios, pecado es pecado. No hay una mentirita blanca o una mentirita negra, no existe ante los ojos de Dios eso. Y Dios, la condición del ser humano, Dios nos ve a todos pecadores. No hay uno. Y si piensa que uno es justo, que uno es santo, con solamente ir a Romanos 3:8 nos vamos a dar cuenta de la condición del ser humano, cómo está. Ahí si lo quieren anotar para tenerlo en cuenta, que dice que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie que busque del Señor. Ahora vamos a leer para ya entrar de lleno a lo que significa realmente el arrepentimiento, pero ahora estamos viendo de qué nos tenemos que arrepentir, estamos viendo la condición del ser humano, estamos viendo que realmente de qué nos tenemos que arrepentir. Si yo tuviera que decir de qué me tengo que arrepentir, es de todo esto que hemos estado mirando, en que nos dicen Tito, que nos dicen Gálatas, que nos dicen Colosenses. Y ahora por último vamos a leer Primera de Corintios 6, del 9 al 10. A ver qué nos dice. Cómo sigue estando la condición del ser humano, cómo sigue estando nuestra condición. ¿Lo tenemos? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni de los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, dice, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Hay veces que nosotros no queremos... A veces que uno le gustaría escuchar desde el púlpito cosas agradables, cosas bonitas, o que directamente te hablen de cosas que realmente el oído quiere oír. Pero la palabra, debemos entender que la palabra, cuando Dios a través de su palabra nos exhorta y nos anima, es para que el ser humano pueda reconocer que somos pecadores y que necesitamos correr a Él. Que somos pecadores y que el Espíritu Santo es el que nos tiene que convencer que realmente lo somos. Porque si realmente el Espíritu Santo no nos convence a nosotros que somos pecadores, o no nos convence que realmente somos malos y que necesitamos su perdón, siempre vamos a traer conciencia y nos vamos a estar evaluando siempre con una persona que esté peor que nosotros. Y cuando nosotros nos evaluamos con esas personas, siempre tendemos a decir, bueno, yo no soy tan malo como esa persona. Pero también nosotros tenemos que vernos cómo Dios hoy nos mira. ¿Cuál es la condición que hoy Dios nos mira? Y la condición como hoy Dios nos mira sin Cristo es que somos pecadores, y por ser pecadores no nos espera nada bueno. No podemos decir siendo pecadores, si hoy Dios viene y lleva mi vida, toma mi vida, yo me voy al cielo, yo me voy a ir con Él y voy a tener una vida eterna con Él. Porque seríamos mentirosos, seríamos hipócritas. Entonces debemos entender la condición que estamos hoy en día. Bueno, ahora ya hemos visto en la condición que nos encontramos.
Ahora vamos a ver, también debemos entender que, por ejemplo, todas las personas que practican eso, practicar es un hábito, practicar el pecado es premeditarlo, practicar el pecado es saber que eso es pecado y seguir haciendo. Entonces una cosa, por ejemplo, yo como cristiano me puedo levantar, y no debería, tal vez me puedo levantar siendo cristiano y a lo mejor cerré una puerta o mi señora cerró la puerta y yo le levanté la voz, ¿por qué cerraste? Tal vez lo hice inapropiadamente y me tenga que arrepentir de eso. Pero yo no estuve programando mi pecado, decía, cuando mi señora haga esto, yo le voy a decir esto. Entonces de eso tenemos que entender, que el que hace un hábito del pecado, sabiendo que es malo, lo sigue haciendo. Por ejemplo, la palabra de Dios, y si vamos a Primera de Juan 3:8, nos habla acerca de la condición del que practica el pecado. Si lo tenemos por ahí. ¿Lo tenemos? ¿Está ahí? Okay. Ok, dice así. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, aquí la palabra la palabra de Dios no es mentirosa. Y no, yo, hermano, yo no estoy aquí para acusarnos, sino al contrario. Estamos aprendiendo en el amor de Cristo. Cuando yo leo todo esto, yo digo, pucha, toda mi vida ha sido una vida de hipocresía. Yo pensando que era bueno o que no le hacía mal a nadie. Pero cuando realmente yo examino las Escrituras y la Escritura a través de ella me muestra la clase de persona que yo soy, o una de dos, o yo decido correr y seguir en el pecado que estoy, o el Espíritu Santo me convence que realmente soy pecador y que necesito buscarle a Él. No hay otras dos salidas, una de dos, o directamente lo negás y seguís caminando en el mundo como si nada hubiera pasado y como si nunca lo hubieras conocido, o realmente el Espíritu Santo te muestra el camino a Jesucristo. Entonces, debemos entender que un verdadero arrepentimiento es un cambio genuino. Ya uno no vuelve atrás, ya su vida es transformada, su corazón ya no es de piedra, es un corazón de carne. Volvemos a renacer, tenemos un nuevo nacimiento, somos regenerados, tenemos otra identidad. Eso es lo que debemos entender. Un verdadero corazón arrepentido, si vamos a las Escrituras, por ejemplo, le pasó al etíope, le pasó a Pablo, de ir a perseguir y a encarcelar a los cristianos. El Señor se manifiesta, lo transforma, lo tira 3 días, lo tiene ciego, y de estar persiguiendo a los cristianos empieza a evangelizar. Entonces lo que el Señor hizo fue una transformación genuina. Le pasó a la samaritana cuando el Señor le dijo de los cinco esposos que tenía y que ninguno era de ella. Entonces hay veces que el ser humano te va a mostrar tal vez un evangelio que dice, no importa, voy a seguir pecando, y de ahí de a poquito Dios te va a ir sacando esos pecados. Dice que con la palabra de Dios, que cuando el Señor transforma, uno ya no vuelve atrás. Sus vidas son transformadas. Y cuando una persona realmente que Dios la ha transformado se mira en el espejo, hasta no lo puede creer. Porque en mi caso, un año y 6 meses que tengo en el Evangelio. Y le podría decir las horas porque también las conté. Y me ha tocado mirarme en el espejo y me digo, ¿qué me pasó? La gente hoy me dice que estoy loca. La gente me dice, ¿por qué tanto fanatismo?
mis padres ya no me hablan, mis hermanos tampoco. Entonces, pero yo sé que voy por un buen camino, porque la palabra de Dios no es mentirosa. Entonces, hay veces que he tenido que platicar con ella y no hay una confrontación, pero termino diciéndole, ¿te creo a vos que me diste la vida o le creo a la palabra de Dios, que fue el que hizo que por medio tuyo yo naciera? Yo al que le tengo que creer es a mi Creador. Y para eso está la palabra de Dios, que es la que nos instruye, es la que nos muestra la verdad, es la que nos guía. ¿Cómo el ser humano va a entender la palabra? Pues leyéndola, estando en intimidad con el Señor. Por eso es importante que nosotros podamos estar en su palabra. Pero debemos entender también la condición del ser humano. Porque antes yo sin Cristo leía la palabra y no entendía nada. Mis ojos espirituales no se habían abierto. Ahora, cuando Dios me trajo arrepentimiento a mi vida, me mostró la clase de persona que era y me llevó de estar muertos en delito de pecado, de estar esclavizado al pecado, me llevó a una nueva vida, a una nueva identidad. Hoy yo puedo leer las Escrituras y puedo entenderlas. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy ciego. Mis ojos espirituales hoy puedo tener discernimiento para leer y entender su palabra. Antes no lo entendía. Entonces debemos ser conscientes de eso. También debemos entender que a través del Espíritu Santo es el que nos convence, nos lleva a tener un arrepentimiento. Por medio de la ley, acabamos de decir, por medio de la ley reconocemos que somos pecadores. Vamos a leer un poquito acerca del Espíritu Santo también, si podemos ir a Juan 16, 7 y 8. Dice que el Espíritu Santo es el que nos va a convencer a nosotros que realmente somos pecadores. ¿Lo tenemos? Juan 16, 7 y 8 dice. Dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el Señor Jesús hablándonos que le conviene al ser humano que Él se vaya, que Él va a mandar el Espíritu Santo, que va a ser el que nos va a convencer, que va a convencer al mundo que realmente somos pecadores. También debemos entender que cuando el Espíritu Santo nos convence, nosotros corremos a los pies de Cristo. Y no porque yo quiera, sino porque el Espíritu Santo a través de la ley te reveló que realmente somos pecadores y que no nos queda otra salida que aceptarle a Él. Entonces vamos a ver ahora en Colosenses 1:14. ¿Qué nos dice la palabra en Colosenses 1:14? Si lo tienen. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Solamente en Él vamos a poder ser redimidos. Solamente en Él nuestros pecados van a ser perdonados. ¿En quién? Nos está hablando en Cristo Jesús. En Jesús. Es el único que Él puede perdonar nuestros pecados y llevarnos a una vida diferente, a una vida eterna, a una salvación. Vamos a hablar un poquito también acerca de que Dios a través de su Hijo nos da una vida eterna. También podemos ir a Romanos 6:23. ¿Lo tenemos?
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios a través de su Hijo Jesús nos da vida eterna. También lo podemos ver en Juan 10 del 27 al 28, que hace referencia también a... ¿Lo tenemos? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Aquí el Señor también hablando, que dice que las ovejas escuchan su voz y que Dios le ha dado, ninguna se perderá y Él les dará vida eterna. Aquí el Señor hablándonos acerca de que si realmente nos arrepentimos, lo que va a pasar con nuestras vidas, vamos a tener una vida eterna con Él. Pero debemos entender el significado del pecado, que el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos separa de Dios. Por eso debemos entender por qué arrepentirnos de nuestros pecados. Porque por medio de Jesucristo vamos a poder tener una vida eterna. Y antes de terminar, voy a dar una pequeña conclusión. Sinceramente, yo no sé cuál será la condición que nosotros o ustedes tengan. Dios la sabe. Lo único que nosotros podemos hacer es orar por ustedes, pedirle al Señor que tenga misericordia, pedirle al Señor que transforme sus vidas, que realmente puedan aceptarle a Él como su Señor en sus corazones. No lo tienen que hacer ahora, pero si realmente esta palabra ha tocado su vida, ha tocado su corazón, cuando llegue a su casa, medite, pídale al Señor que realmente le ayude, que puedan hacer una oración de arrepentimiento, que el Señor los guíe y más que nada que le ayude y le pueda conceder ese arrepentimiento para que realmente sus vidas puedan ser transformadas como un día lo hizo con nosotros. Hay veces que no entendemos por qué nos suceden las cosas, pero sí sabemos que vivimos mal y que nuestras vidas están torcidas. Pero aún así, sabiendo que están torcidas nuestras vidas, queremos a veces chantajear al Señor o queremos acomodar nuestros pecados para que el Señor no los vea tan graves. Pero eso no existe con Dios. Solamente el genuino, la persona que realmente se arrepiente genuinamente y le pide al Señor con todo su corazón que lo perdone, que está cansado de la vida que lleva y que necesita de Él. Dios ya conoce nuestro corazón, Dios conoce por dónde andamos. Solamente suplicarle a Él que tenga misericordia de nosotros y que su gracia nos pueda alcanzar y a través de su palabra podamos ser regenerados, transformados. Que sea Él que nos guíe, que nos examine más que nada cómo están nuestras vidas. Y si hay algo que sabemos que a Dios no le agrada o hay algo que realmente estamos haciendo mal, que le pidamos perdón. Hay veces que nosotros no queremos abrir nuestra boca
y no queremos pedir perdón. Pero Él está ahí. Él está esperando que nosotros realmente le reconozcamos a Él. Que le hemos fallado toda nuestra vida y que sin Él no somos nada. Y que donde estamos yendo sin Él no nos va a llevar a ningún lado bueno. Él es el único que puede traer arrepentimiento a su vida. Yo sinceramente puedo traer la palabra, pero si el Espíritu no hace nada, no convence, te pueden hablar 1, 2, 3, 4, el pastor, el amigo, conocido. El Espíritu es el que nos tiene que convencer de lo que somos, no de lo que pensamos, que decimos que somos, de lo que realmente somos. Así que agradecerle al Señor. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga.